Calculemos las derivadas parciales del siguiente ejemplo. Z igual a 7x más 8y cuadrado. Cuando nosotros calculamos las derivadas parciales, debemos determinar la derivada parcial de z con respecto a x. Recuerden que podemos utilizar cualquiera de las tres formas de su notación, como f subíndice x o como la derivada parcial de f con respecto a x. Recordemos, a final de cuentas, el cálculo de la derivada parcial se simplifica al cálculo de la derivada absoluta del equivalente de la función z con respecto a la variable x. Es decir, derivada con respecto a x de 7x más 8y cuadrado. Siempre y cuando y sea tratada como una constante. Si nosotros revisamos las reglas de derivación básica, sabemos que cuando tenemos sumas o restas entre los diferentes términos de la función, podemos separar las derivadas en cada uno de estos términos. Por ejemplo, la derivada con respecto a x de 7x más la derivada con respecto a x de 8y cuadrado. Nosotros también sabemos que dentro de la derivación básica, las constantes deben extraerse de la derivación. Las constantes las identificamos porque están multiplicando a las variables. En este caso, el 7 multiplica la x. Lo más conveniente es extraerlo. 7 por la derivada con respecto a x de x. Sin embargo, en el segundo término, nosotros tenemos la constante 8 y sabemos que la y también será tratada como constante. Entonces, tenemos dos constantes. Tenemos que extraerlas, es decir, 8y cuadrado por la derivada con respecto a x de 1. Seguimos derivando, obtenemos 7 y la derivada de x con respecto a x vale 1. Más 8y cuadrado por la derivada de un número o de una constante en términos de x es igual a 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x sería igual a 7 y únicamente. Ya calculamos la primer derivada parcial en términos de la variable x. Tenemos que repetir el mismo procedimiento para calcular ahora la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y es igual a la derivada absoluta, llamémosle así, derivada estándar, de la equivalencia de la función z. 7x más 8y cuadrado. Repetimos un proceso muy similar, puesto que tenemos suma. Tenemos un término algebraico sumando a otro. Por lo tanto, podemos separar las derivadas. Derivada ahora con respecto a y de 7x más derivada con respecto a y de 8y cuadrado. Reglas de derivación básica que nos indican que las constantes deben extraerse de la derivada. Pero recordemos que cuando derivamos en términos de y, x es tratada como una constante. Significa que tanto el 7 como la x son constantes y deben ser extraídas de la derivada.
significa que en el interior solo quedará el número 1. Más, en el segundo término, nosotros realizamos el mismo procedimiento. Buscamos las constantes, en este caso el 8. El 8 es una constante, la extraemos y derivamos en términos de y. Por eso sabemos que la y sí es la variable que será derivada, pero la x no, porque aquí dice y tengo x. En cambio aquí tengo y, este sí lo debo derivar. 7x, transcribimos, y la derivada de cualquier constante en términos de y es equivalente a 0. Más 8 veces la derivada de y cuadrada en términos de y, recuerden que se convierte en 2y. Al simplificar, nosotros obtenemos la derivada parcial. En términos de y, es decir, 0 por cualquier cantidad, 2 por 8, 16. Y nosotros ya realizamos el cálculo de ambas derivadas parciales. Recuerden, para cualquier función multivariable se deben determinar las derivadas parciales en términos de cada variable independiente. Sigamos repasando.